Muy buenos días, hermanos. Los reunimos así poco largo, ¿no? Pero gobierno y Ferede nos pide que cuando nos reunimos, si necesitamos distanciamiento más o menos 2 metros, pues aunque poco largo, así tenemos que hacer. Ya, saludamos los unos a otros con ojos o gesto. Domingo pasado podíamos reunirnos más o menos 20 hermanos. Hoy 40, más o menos así, podemos reunirnos. Entonces, este próximo, poco más, podríamos reunirnos y pasando junio, creo que podríamos reunirnos todos juntos. Vendrá pronto esa ocasión. Ya, muchas gracias. Vamos a orar y empezamos. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por darnos tu gran amor, misericordia para salvarnos y gracias por perdonar todos nuestros pecados por sangre de Cristo en la cruz. También gracias por darnos la vida eterna, esperanza gloriosa y gozo y justicia. Muchísimas gracias, Señor. Antes nosotros no sabíamos el propósito de nuestra vida, por eso vivíamos en este mundo vagabundo. No sabíamos gozo verdadero ni esperanza verdadera, solo haciendo deseo de carne, buscando las cosas vanas del mundo, cometiendo pecado, estamos lejos de ti. Pero Señor, tú primeramente nos has dado tu gran amor, tu evangelio, palabra de la salvación, y nos salvaste con tu evangelio y nos ha dado esperanza verdadera. Señor, muchísimas gracias. También tú, estando con nosotros, siempre nos guía, nos protege, nos da alimento espiritual cada día, cada momento. Señor, muchísimas gracias. Aunque somos pobres y pequeños en este mundo, pero estamos contentos, tenemos alegría porque siempre tú estás con nosotros. También nos enseña, nos protege. Nosotros creemos esto. Señor, muchísimas gracias. Queremos compartir
esa gran alegría y amor con otras personas, con nuestros prójimos, Señor. Está con nosotros, utilízanos preciosamente por tu evangelio, porque alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Queremos compartir ese amor, esa gracia, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Y queremos predicar evangelio por toda la parte de España, por nuestro país. Señor, estando con nosotros, guíanos, por favor. Nosotros orando por muchas almas, escuchando, oyendo nuestra oración, sálvales, por favor. También entre nosotros, algunos hermanos, hermanas, tienen dificultades. Señor, estando con ellos, revela tu voluntad, guíales, por favor. Dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Apocalipsis, capítulo 2, por favor. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Yo leo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otro versículo, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito en un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ya capítulo 3, poco más, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ya, último versículo, capítulo 3, versículo 21. 21. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya, hasta aquí. Yo texto de hoy, ya, un poco largo, pero yo he leído 7 versículos en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero en 7 versículos, todo sale palabra el que venciere, ¿no? Venciere. Usted creo que saben, en Apocalipsis no sale palabra creer. En vez de palabra creer, sale aquí venciere, vencer. Entonces, palabra vencer, igual que creer, usa la Biblia. Vencer, pelear,
luchar, aquí usa. Entonces, hoy yo quiero predicar sobre tema la bendición del vencedor, ganador, o la gloria de vencedor. Y otro, cómo podemos vencer al mundo pecado. También ese tema yo quiero predicar hoy. Porque entre nosotros, en el mundo, ante Dios, algunos serán vencedor, ganador, otros al final serán fracasados su vida, ¿no? Ante Dios habrán dos tipos de personas, uno vencedor, otro fracasados. Sí. Nosotros cuando leemos la Biblia podemos encontrar una cosa muy clara. Dios prueba a los hombres. Dios permite a los hombres que diablo tiente a los hombres, desde principio hasta final, ¿no? Desde Génesis. En el huerto de Edén, nosotros podemos ver, Dios permitió que diablo tiente a Adán y Eva. Diablo tentó a Adán y Eva, porque Dios permitió. También en la historia, ahora también podemos ver, diablo trabaja. ¿Por qué? Dios puede echar al infierno diablo, ¿no? Pero ¿por qué Dios permite que el diablo trabaja en este mundo? Sí, en su plan, en su voluntad, Dios permite. Al final, Apocalipsis también sale muchas veces esta palabra, vencer. ¿Por qué usa la palabra vencer? Delante de nosotros, delante de todos los hombres, hay prueba, hay tentación. Cada uno hay que elegir entre dos y hay que vencer estas cosas. Por eso en este mundo todavía existe dolor, sufrimiento, alguna tentación, dificultades, porque Dios quiere vernos nuestro comportamiento, nuestra acción, nuestras acciones. Los incrédulos, por ejemplo, sea tentado, engañado por el diablo, no tendrá la vida eterna, perderá su alma eternamente. Como huerto de Edén, Adán y Eva fueron engañados por el diablo. Por eso ellos perdieron la vida eterna. Por eso en este mundo han venido dolor, sufrimientos, la muerte, la maldición, por resultado del pecado, ¿no? Adán y Eva comieron el árbol de ciencia del bien y mal, ¿no? Dios dijo a Adán, no comerás de fruto del árbol de ciencia del bien y mal. El día de comieres, ciertamente te morirás. Así Dios dijo. Dios dando todos los frutos, todas las cosas en el huerto de Edén, solo prohibió estos para probar, ¿no? Pero diablo tentó a Eva, a Adán. Ese fruto, si comiese este fruto, va a morir, pero después de ser tentado, miró Eva ese árbol, se vio como ese árbol. Árbol es bueno para comer, es agradable, ¿no? A sus ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así se vio, ¿no? Después de ser tentado, ¿no? Diablo nos engaña, como si el mundo nos daría felicidad verdadera, contentamiento verdadero. Hay alguna cosa, ¿verdad?, en este mundo, pero eso engaño del diablo, ¿no? Todo el mundo solo trabajando, sufriendo, al final con la mano vacía hay que volver a la polvo de tierra, su alma al infierno, así, porque total engañado.
Si no hubiese tentación ni prueba, los hombres no tendrán gloria, no tendrán bendición eterna. Por eso, la vida eterna, la gloria verdadera eterna, solo para vencedor ha preparado ustedes, no para fracasados. Los incrédulos, engañados por diablo, no tendrán la vida eterna. Los creyentes verdaderos, salvo verdadero, aunque salido del infierno, recibe salvación en su vida, engañado por diablo, tentado por diablo, cae en la tentación, vive en pecado, para él no tendrá gloria. Usted sabe, Romanos capítulo 3, versículo 23, nos enseña, por cuanto todos pecaron. Por eso, los hombres que están destituidos, eso, para la gloria de Dios. Están destituidos. Si no tienen la vida eterna, eso problema, pero más grave, están destituidos para la gloria de Dios. Los hombres son creados para reino eterno, para gloria eterna de Dios, para obtener estos. Pero los hombres son tentados, engañados, por eso son fracasados, por eso no pueden llegar a alcanzar este sitio. Eso es problema. Por eso ustedes hoy, yo quiero pensar, para los incrédulos, también para los creyentes, hay tentación y prueba. Eso, tema de como elección también. ¿Por dónde andamos? ¿Qué cosa elegimos? Ustedes, cuando nosotros recibimos salvación, pensamos, es muy fácil, porque el Señor hizo todo. Sí, verdad. El Señor hizo todo por nosotros, por eso cualquier persona podría recibir salvación sin obra, gratuitamente, un momento. Pero no piensen ustedes la vida cristiana así. La vida cristiana, para obtener la gloria, eso no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Hay muchas pruebas. Para los fracasados no ha preparado bendición de Dios, en este mundo también en el cielo, aunque son salvos, fuesen salvos. Entonces hoy vamos a aprender esto ustedes. Ante Dios hay dos tipos de personas. Ya, los creyentes incrédulos, otra palabra, ganador y fracasados. Triunfador y fracasados. Vencedor y fracasados. No conocen a Dios fracasado, no tendrá la vida eterna. Aunque salvo verdadero, en su vida cae en pecado, su vida fracasada, no tendrá gloria. Pensando este tema, hoy vamos a aprender, ¿vale? Aquí, 7 versículos nos enseña varias cosas, pero podemos resumir sencillamente dos cosas. Uno, ¿qué? Al que venciere, Dios le dará, ¿qué? Árbol de vida. Esa persona no herirá del infierno, de segunda muerte, salirá de segunda muerte, en que tendrá la vida eterna. Cuando venzcamos, nosotros podemos tener la vida eterna. Y después, explicado autoridad sobre las naciones y se sienta con el Señor en su trono. ¿Quién? ¿Para quién? Preparado. Los ganadores, entre los salvos verdaderos. Así la Biblia nos enseña. Vamos a ver capítulo 2, versículo 7. Primero,
Sí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. 7 veces ya repetida esa palabra vencer, ¿no? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11, ¿eh? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Solo el que venciere. ¿Cómo podría vencer? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él escucha, oye, ¿qué? La palabra que Espíritu Santo dice a las iglesias. Con esa palabra podría vencer. Por eso, cuando vencer tendrá el diablo primero, podría recibir salvación. Y llevando la vida cristiana, también hay muchas pruebas, tentaciones. Ustedes saben, porque Dios nos deja aquí en este mundo. Dios nos ha permitido su reino eterno, ¿no? Su reino, no hay llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni muerte, ni maldición. Entonces, nosotros, dejando en este mundo, ahora entramos en su reino, eso es mucho mejor, ¿no? Muy bien, ¿no? Porque Dios nos ha dado aquí, nos ha dejado. Que Dios quiere disfrutarse mirando a nosotros en nuestro sufrimiento, así. Sin prueba, sin tentación, no habrá gloria. Pero es solo un momento. Pablo dijo, es el leve tribulación instantánea, ¿no? 2 Corintios 4:4. Pablo sufrió muchísimo para predicar el evangelio, encarcelado, tuvo hambre, azoteado muchísimas veces, al final él decapitado, pero él dijo, es el leve tribulación instantánea, así él dijo, ¿no? Pero él, teniendo gozo, aunque sufrido mucho, él tenía gozo, alegría, esperanza, por eso podía vencer, ¿no? Porque él sabía voluntad de Dios, porque Dios le permitió estos. Ustedes, nosotros también. Porque Dios a veces nos ha permitido dificultades. Por ejemplo, iglesia, Esmirna, Dios amaba muchísimo a ellos. Segunda iglesia, Apocalipsis. Ellos tenían sufrimiento, dificultad más que otra iglesia. Porque Dios, amando muchísimo, había permitido para ellos. Porque Dios sinceramente quiere darles su gloria verdadera, eterna. Porque Dios amaba muchísimo a ellos. Entonces, ustedes, nosotros aprenden la Biblia, podemos darnos cuenta de una cosa. Si fracasamos en tentación de diablo o prueba de Dios, traerá muchísimo malas cosas, ¿no? Precio de fracaso es cosa grande, ¿no? Ha perdido toda la bendición, alegría, gloria, pero para los vencedores Dios ha preparado muchísimas cosas. Ustedes, ¿cómo quieren andar en este mundo? Aquí capítulo 3, un versículo más, 26, capítulo 2, 26. Al que venciere y guarda mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3 y versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Ya. Así prometió el Señor a nosotros. En el huerto de Edén, Adán y Eva fracasaron, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Nosotros leyendo capítulo 2, 3, Génesis, ¿qué pensamos ustedes? ¿Por qué ellos desobedecieron? Son tontos, así a veces podría pensar, ¿no? Dios ha preparado muchísimas cosas, no puede comparar cosas del mundo instantánea. Pero ¿por qué Adán y Eva fracasaron, cayeron en tentación? Pero nosotros, ¿cómo vivimos, andamos? En este mundo muchísima gente ya casi, no recibe salvación, significa son engañados por el diablo. Fracasados. Pero solo ellos, en la historia de Israel, después de mostrar Dios su poder, su voluntad, siempre Dios dijo al pueblo de Israel, escoge entre dos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Israel, ¿qué escogió? Siempre maldición, ¿no? Delante de vosotros he puesto dos caminos, camino de vida, camino de muerte. Escoge. ¿Qué camino escogió? Camino de muerte, maldición. Nosotros aprendemos la Biblia, escuchando palabra, pensamos, son tontos ellos, así. Pero en nuestra vida, ¿qué? Jesús dijo delante de los hombres, hay dos puertas. Puerta estrecha, puerta ancha. Pero muchos entran por puerta ancha. Ese tema no solo para incrédulos, sino también para los crédulos. Porque la Biblia enseña, muchísima gente, entre creyentes, muchos, viven conforme a la carne, según su manera, no conforme al Espíritu. Por eso ese tema no solo para los israelitas, no para solo los apóstoles ni profetas en época de primitiva, para nosotros también. Ahora también nosotros tenemos misma cuestión nosotros también. Cada día pensando esto tenemos que andar. ¿Por qué? La vida cristiana, ¿qué es? Hacer lucha contra nuestra carne, ¿no? Del pecado, ¿no? Cada día, cada momento. Vamos a ver, Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 29-30. Capítulo 1, versículo 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Tenéis el mismo conflicto, así Pablo dijo. No solo para apóstol Pablo, ni antepasado en la fe. Para nosotros también. Nosotros también tenemos el mismo conflicto. Cuando ustedes estén en alguna situación difícil, no piensen solo ese tema de su vida en este mundo. Es guerra espiritual.
Batalla espiritual. Toda la cosa, nuestro, por ejemplo, ambiente del mundo, todo Dios para esto nos ha permitido para nosotros. Nosotros también tenemos la misma batalla, nuestra vida. Primera Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuises llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí por una parte, apóstol Pablo dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea tú también, la buena batalla. Tú has visto en mi vida así, ¿no? Ustedes, por eso yo primero quiero decir esto, porque Dios nos ha dejado, nos deja en este mundo. ¿Qué? ¿Dónde? Hay muchos sufrimientos, dolores, aflicciones, lágrimas. Solo los creyentes sufren lágrimas, dolores, no todo el mundo en este mundo, ¿no? Dios nos ha permitido su reino eterno, pero ¿por qué nos ha dejado en este mundo? Como desierto en este mundo, ¿no? Muy peligro, no hay agua ni comida, serpiente ardiente, ahí, que saben de esto, ¿por qué es esto? Usted todo sabe, después de salvar a Israel de Egipto, Dios ya permitiendo, dando promesa de tierra a Canaán, pero Dios, ¿por dónde les guió, pueblo de Israel? Ellos por desierto, ¿no? Porque Dios perdió camino. ¿Es tonto? Lo siento, pero ¿perdió camino? ¿Por qué Dios guiaba a pueblo de Israel por desierto? Sí, en su plan. En su plan. Dios quiere ver su corazón. Cuando ellos habían recibido la gracia, en aquel momento alababan a Dios. Ese Dios permitió para ellos dificultades, pero algunos, siempre dando a gracia, andaba, seguía al Señor, pero otros se quejaron, querían volver al Egipto, al mundo otra vez, ¿no? No confían en poder de Dios. Dios quería ver sus corazones, ¿no? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios guió por desierto 40 años. Porque aquí dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando estamos en la dificultad, en este momento sale su corazón. ¿Sí, verdad? Alguno dice, después de recibir salvación, no habrá más tentación ni prueba. No, ustedes.
algún grupo de cristianismo enseña, sí, verdad, yo he escuchado varias veces, los salvos no cometen pecado, viven perfectamente, porque Dios ha quitado su instinto pecaminoso. Eso es mentira. La Biblia nos enseña, los salvos en su corazón tienen dos deseos, dos cosas, deseos de carne y los deseos de espíritu, así explicados. Antes nosotros solo teníamos solo un deseo de carne, nada más. Por eso solo nosotros que buscábamos. Todo el mundo igual, ¿no? Quería satisfacer su beneficio propio, deleites, carnal, ¿no? Para satisfacer su deseo de carne, sus ojos, vanagloria, buscando estos, todo el mundo vive así. Nosotros también igual, pero Dios los salvó de esta situación, de este mundo, ¿no? Entonces, somos salvos, entonces no tenemos ningún instinto pecaminoso ni carne, no, la Biblia nos enseña. Para los salvos también tiene la carne, pero en nuestro corazón ha morado, entra Espíritu Santo. Por eso los salvos tienen dos deseos, los deseos de carne y los deseos de espíritu. Choca dos cosas, ¿no? Por eso a veces tenemos algún dolor por esa guerra, lucha, batalla espiritual. ¿Por qué? Mi carne quiere vivir según nuestra manera, mi manera, como antes, pero Espíritu Dios, nos ha dado, ¿qué? Ese corazón, ¿qué? Queremos vivir por el Señor. No queremos vivir como antes en pecado. Queremos cumplir su voluntad, ¿no? Queremos agradecer a Él. Pero una parte quiere vivir mi manera, otra parte quiere vivir según palabra de Dios. Esas dos cosas se pelean. Pero ¿quién ganará? La carne, espíritu. Lo fuerte, ¿no? Lo fuerte, ¿no? Vamos a ver. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque en nuestro cuerpo, en el corazón, hay dos deseos. Por eso la Biblia nos enseña, la carne es enemigo de Dios. Uno anda conforme a la carne, será enemigo de Dios, aunque salvo. Así explicado, ¿no? Hay los tres enemigos contra cristianos. La Biblia enseña. Primero, diablo. Segundo, mundo. Tercero, su carne. Así explicados. Yo a veces he meditado, Señor, ¿por qué para algunos hermanos ha permitido esa situación? Pues se sabe, en este mundo no es igual. Algunos nacen en país avanzado, otros en país atrasado, ¿puede ser? ¿Atrasar? ¿Atrasado? Atrasado. Ok. Otro nace en casa de rico. Otro nace
en casa de pobre. Uno desde nacimiento tiene fuerza, otro débil, tiene enfermedad, ¿no? Todo el mundo tiene diferente ambiente, diversos ambientes. Por eso podemos pensar Dios injusto. Pero es que hay que saber, cada uno guardando su posición bien, soportar bien su situación, Señor le compensará según su situación ambiente. Por ejemplo, Dios, por ejemplo, en San Mateo 4:25 explicado, a su siervo dio talentos. Para uno, 5 talentos. A otros, 2 talentos. A otro, 1 solo. Es igual. Pero ustedes, no importa 5, 2, 1 para Dios. Aunque uno recibir un talento, ¿eres fiel o no? Dios quiere ver estos. Una viuda, hecho en caja de ofrenda, 2 blancas. Pero el Señor dijo, ella hecho más que los ricos. No importa cantidad, sino de cantidad de su corazón. Uno tiene solo 100 euros. Él dio, por ejemplo, 10 euros al Señor. Otro tiene 1.000.000, solo 10.000. Parece bien, pero 10 euros más precioso ante Dios que 10.000. Porque Dios quiere ver su corazón. Entonces, un hermano está en situación muy difícil, pero amando al Señor. Quiere guardar su palabra. Por eso, él soportar, guardar la palabra de Dios, anda según como cristiano, ante Dios es muy bueno ustedes. Por eso, como iglesia Esmirna, tenía más dificultad, dolor que otra iglesia, pero ellos, ¿por qué recibieron más gloria? ¿Por qué? Ellos, en su situación, ellos guardan palabra de Dios y soportaron ellos, ¿no? Por eso ustedes tienen algunas dificultades, sufrimiento que otros, comparando a otros, porque Señor, él, su casa, su hogar muy bien, pero yo no, él no tiene dolor, pero yo, así, no piensen ustedes. Ustedes en esta situación, guardando su posición, amando al Señor, anda correctamente, habrá más bendición, habrá más gloria. Yo creo así. También la Biblia nos enseña estos. Si usted quiere comparar su vida con la vida de los apóstoles, ellos vivieron más peor que nosotros, más sufrido, pero ellos con gozo vivían, ¿no? En este mundo también muchísimas gentes viven en sufrimiento. Por eso, nosotros en cualquier situación podemos dar gloria al Señor, ¿no? Ustedes aquí nos enseña en nuestra vida cristiana 2 cosas, la carne y espíritu. Hay que pensar estos. Entonces, nosotros llevamos la vida cristiana, significa nosotros ahora andamos por desierto. Ahora. Desierto, sí, andamos. Vendrá muchísimo como tentación, prueba. Pero durmiendo espiritualmente, se haya caído en pecado, no habrá más bendiciones. Dios dijo a Adán, no comerás. Dios poniendo en huerta de Adán, lo puso para que lo labrase y lo guardase. Hay que guardar. Para nosotros también. Tenemos que guardar, ¿qué? Nuestro corazón, nuestra vida. Pero a veces, amando al mundo. Debo vivir
tan como precisamente según palabra de Dios, esa pequeña cosa, ese pecado pequeño, eso no tendrá problema así, ¿no? Todo el mundo anda así, ¿no? Pensando. Pero aunque un fruto él comió, ha traído muchísima maldición, no podemos imaginar. Dolor, vergüenza, sufrimiento, maldición, todos. ¿No? Los cristianos, sabiendo, en mi vida, en mi corazón, hay dos, la carne, el espíritu. Yo cómo ando, según conforme a la carne o conforme al espíritu, cada uno hay que decidir, hay que elegir, ¿no? Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Pero primero, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted sabe, los creyentes, cómo caer poco a poco, cómo volver al mundo poco a poco, como usted sabe. Desde el principio ha cometido pecado grave, no ustedes. Solo una costumbre pequeña, un pequeño pecado, empezado su vida caída. La pequeña costumbre, pecado, provoca grandes maldiciones, cosas graves. Aquí no lo sé, que usted sabe que cómo hervir, cocinar, dice cocinarlo, hervir, que rana, primero echar en olla que está lleno de agua fría. Porque rana antes estaba una caja oscura, por eso él entrando hoja, está lleno de agua fría, qué bien, ¿no? Pero cocinero quiere cocinar ya. Primero no sabía esa lana, ¿no? ¿Por qué? Se pone aquí, pero calentando con fuego, poco a poco ya calentando agua, pero qué bien, aquí sauna, que es spa, qué bien, pero al final se da cuenta, está muy peligro, pero ya tarde. En este mundo engañador, todo engaña a los hombres así. Primero da poquito cosa. Como nosotros a veces vemos televisión para matar rey, pero rey hay muchísimo guardia, ¿no? Protege el rey, ¿no? Por eso añade poco en su comida, veneno, poquito, ¿no? Para que él come de continua. Al final, total envenenado, va a morir. Así. Diablo no nos está una cosa muy grave. Primero nos está para tentar una cosa pequeña. Una cosa pequeña. Comiendo poco a poco, acostumbrado, al final provocado, cosa grande, malas. ¿No? Cuando recibimos salvación, está lleno de alegría en nuestro corazón. Señor, muchísimas gracias. Soy insignificantes, soy malos, pecadores, debo ir al infierno, pero tu gran gracia, sacrificio de esos, me salvó. Señor, gracias. Mi esperanza solo está en el cielo. Yo quiero agradecer solo
pagar tu gracia. Pero pasando tiempo, su corazón, poco a poco mirando al mundo, ¿no? Poco a poco está lejos de comunión, reunión, no leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces poco a poco perder gozo de la salvación, fuerza en Cristo, fuerza. Cuando participa la palabra, pero no entendida, solo abridos, como antes no tenía alegría escuchando la palabra de Dios. La unión también, por eso está poco a poco lejos de la unión. Al final, ha perdido capacidad de discreción, distinción. Su conciencia como cristiano paralizada, conciencia paralizada. Por eso viviendo el pecado no tiene dolor ni remordimiento. Así, poco a poco, así. ¿Dios podría usar a esa persona para su gloria, para su evangelio? No puede. Usted sabe una cosa. Cristiano, salvo verdadero, sea usado por el Señor, pero al final, con corazón endurecido, se aleja de Dios, Dios también le deja. En este momento en su corazón empieza a trabajar ¿quién? Diablo. Así. Pues al final, no solo endurecido su corazón, al final se oponen contra Dios. Sí, ¿verdad? Usted sabe, Saulo, primer rey de Israel, él era muy bueno, por Dios le utilizó, pero él vivía para su provecho, propicio, ¿no? No para gloria a Dios. Pues al final Dios le dejó a él y eligió a David. Entonces, cuando Dios dejó a él, en este momento, Dios marchó de él, espíritu malo entra a su corazón. Toda su vida se opone contra Dios, a Dios. Eso Saúl. Vamos a ver, primera Samuel. Primera Samuel, versículo 14, capítulo 16, perdón. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 14. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces Dios dejó usar a esa persona. No quería usar Saúl por su obra. Entonces le ha atormentada un espíritu malo de parte de Jehová. Dios ha permitido esto. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 10. 18. Versículo 11 y 12. Mejor, 11 y 12. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, esclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temoroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Un verso más, versículo 29. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de Dios todos los días. Antes obrero de Dios, pero después se apartó de Dios, espíritu de Dios. Él, al final, aquí dice, fue enemigo de Dios todos los días. Al final murió cruelmente, ¿no? Primera Samuel los enseña estos.
Usted entonces, en nuestra vida, los que atraparon nuestro corazón, hay que desechar, ¿no? Pastor, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Sinceramente, no tiene tiempo leer la Biblia, ¿no? Otros gastando mucho tiempo para hacer Facebook, Instagram, YouTube, Internet, charlas amigos mundanos, ¿no? Teniendo muchísimo tiempo, no tiene leer la Biblia, no tiene participar en la unión. ¿Por qué? ¿Por qué? Su corazón así atrapado por el diablo, por otras cosas. Yo domingo pasado yo prediqué para ustedes. Yo quiero, aunque mi predicación no tan buena comparando otros, domingo pasado yo prediqué sobre Cristo. En toda mi predicación, esa predicación, yo siempre quiero escuchar otra vez. Yo también mismo. ¿Quién es Cristo? La Biblia es el libro de los libros del mundo. Eso primero, ¿no? Primer libro. Toda la Biblia solo da testimonio de Él. ¿Quién eres? Todos los profetas dan testimonio de Él. Todos los apóstoles trabajan, sufrieron solo por Él. Él más mayor que profeta Jonás, más mayor que Salomón, San Mateo capítulo 11, 12. Más mayor que templo de Dios. Él subió sobre todos los cielos. ¿Quién será Él? Él explicado su nombre maravilloso. Tesoro de todas las naciones. Toda la Biblia, palabra de Dios, existe para solo enseñar a Él, ¿no? Delantelas en capítulo 3, Génesis, Cordero de Abel, Arca de Noé, y Pascua, y roca quebrantada, maná, y ciudades, refugios, y serpientes ardientes, y tabernáculo, templo, todo preparado solo para Él. ¿Quién eres? Explicado, eres creador, sustentador del universo, salvador. Al final, Él juzgará a todo el mundo. Según la relación con Él, cada uno depende de la relación con Él, recibirá su destino eterno. Así la Biblia explica. Nosotros para ganar algo, una cosa pequeña, no sé, diamante o dinero, algo, ya trabaja muchísimo, pero no busca al Señor. No quiero tanto conocer al Señor. Gastando mucho mal, gastando su tiempo. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero para nosotros, ¿cuál es importante? Así pensando, tenemos que andar, ¿no? Saúl, rey Saúl, al final desechado ante Dios. Por eso se hizo enemigo de Dios todos sus días. En nuestra vida hay la carne, enemigo de Dios, y espíritu. Ustedes hay que pensar este tema. Si uno, es decir, puede, aunque cristiano, puede andar conforme a la carne. Romanos capítulo 8. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8. Versículo 5 al 7. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu en las cosas de espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos capítulo 3, 4, 5 nos enseña, Jesús por su sangre preciosa quitó nuestros pecados. Yo digo palabra pecados, plural. Pero aquí, capítulo 7, 8 nos enseña, Señor, ¿cómo quita nuestro pecado? Singular. Raíz de pecado. Aquí tema. Siendo salvos nosotros, perdonados nuestros pecados por sangre de Cristo. Sí, pero segundo tema, que siendo salvo hijo de Dios, ¿cómo puede vencer el pecado? ¿Cómo puede vivir justamente, santamente como cristiano? ¿Cómo puede vencer la carne, los deseos de carne? ¿No? Siempre la carne nos pide que, dame esto, dámelo, dame esto, dame. ¿Cómo se llama un gusano? Sanguijuela. Siempre chupando sangre. Dámelo poco más. Nuestra carne siempre pide. Los deseos de carne, los deseos de ojos, vanagloria del mundo. Aunque conquista todo el mundo, no tendrá satisfacción. Eso es carne, ustedes, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo no tengo, por ejemplo, nosotros ya, yo no tenemos una casa. Entonces, yo tuviese una casa, ya, yo no necesito otra cosa, pero si tengo una casa, poco grande yo necesito. Poco grande después, yo quiero como él o su chalet, así. Porque él tiene 3 casas, yo quiero 5. Deseo de carne no se satisfecha. Entonces, aquí la Biblia nos enseña, los que son de carne, aunque cristianos, los que son de carne, siempre piensan en las cosas de la carne, para su carne, para su vida en este mundo. ¿Yo qué hago? Siempre busca para su carne, su deseo de carne. Pero los que son de espíritu, sí, salvo, a la vez, los que son de espíritu, las cosas del espíritu piensan, busca estos. Entonces, vamos al versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne. Siempre piensa las cosas de la carne, del mundo, por eso ocupado de la carne. Su corazón está lleno de cosa carnal. Por eso siempre busca cosas carnales. Sí, nosotros para vivir en este mundo necesitamos trabajo, dinero, casa. Sí, yo también pienso de estas, porque la Biblia también tiene estas. Pero no ocupado de la carne, ¿no? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, ustedes, primero, alguno que piensa mucho las cosas carne, y después su corazón ocuparse de la carne, después acostumbrado, vive así, al final, como yo he explicado un poco antes, perder la capacidad de discreción y distinción, su conciencia paralizada no funciona bien, por eso al final total cae en pecado, vive en pecado. Sí. Los cristianos tienen que vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué Espíritu vino a este mundo?
Primero, para señalar, enseñar por qué Cristo murió en la cruz, para derramar amor de Dios en nuestro corazón. ¿Para qué? Para salvar a nosotros. Después, para que nosotros venzcamos el pecado. Él está con nosotros. Jesús, porque murió en la cruz, derramando sangre, solo para quitar nuestros pecados, para perdonar los pecados. No, ustedes. Para que nosotros vivamos en la justicia de Dios, venciendo el pecado. Basta suficiente que vivamos en el pecado antes, ¿no? Versículos 12 y 13, vamos a ver. 12, 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Aquí dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Génesis capítulo 2, Dios dijo a Adán, tú, el día de comieras, ciertamente morirás. ¿No? Aquí dice a los creyentes, eso no es perder salvación, eso no, otro tema eso, ¿no? A los salvos, él dijo, si vivís conforme a la carne, moriréis. Cortado una relación buena con Dios, no puede recibir bendición cada día, cada momento. No puede ser un instrumento de Dios. También como ha aprendido rey Saúl. Por eso aquí dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Así. Ustedes, después subirá al cielo el Señor, se ha sentado y envió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para enseñar obra del Señor, también para aplicar obra del Señor a nuestra vida. Entonces, uno anda, sigue conforme al Espíritu Santo en su vida cotidiana, puede vencer pecado, puede vencer la carne. Sí. Él nos ha dado su promesa estos. Usted sabe un pueblo Amalek en la Biblia, Amalek. ¿Han escuchado? ¿Sí? Sí, pastor. Creo que una vez, hace muchos años ya, ¿no? Amalek, un pueblo especial. Israel, cuando estaba en Egipto, Amalek no atacaba a Israel. Pero después de salir de Egipto, ellos andaban por desierto para entrar a la tierra de Canaán, promesa de Dios. En ese momento, Amalek atacó a Israel siempre. Así la Biblia explica, ¿no? Porque Dios aquí ha escrito ese tema en la Biblia. Ya vamos a ver primero Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Capítulo 12 de Éxodo, Israel salió de Egipto, ¿no? Por eso aquí, capítulo 17, Israel estaba en desierto, ¿no? En este momento, Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 13 al 16. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y dije, Josué, que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo,
por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra, otra vez, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Israel, un símbolo de cristiano salvo. Cuando salió de Egipto, cuando recibió salvación, ha empezado una batalla espiritual contra Amalek. Amalek, descendiente de Edom. Edom, ustedes saben, ¿no? Hermano de Jacob. Él vendió su primogenitura. ¿Con qué cosa? Solo quiso rojo para comer, para satisfacer un momento su carne. Él vendió su primogenitura. Toda la bendición de Dios. Eso la carne indica. Génesis capítulo 36, vamos a ver. Génesis capítulo 36. Amalek, descendiente de Edom. Esaú, Edom igual, ¿vale? Vale. Edom sale palabra Esaú, ¿vale? 36. Capítulo 36, versículo 12. Génesis capítulo 36, versículo 12. Aquí dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio luz a Amalek. ¿Vale? Entonces, Amalek, ese pueblo descendiente de Esaú, Edom, Esaú. Después de salir de Egipto, Israel siempre atacaba a Israel. Es decir, después de la resalvación, carne ataca a nuestro espíritu. Hay guerra, batalla, lucha espiritual después de la resalvación en mi corazón, en mi vida. ¿Qué? La carne y espíritu. Así. ¿Quién ganará ustedes? Un poquito antes yo dije, ¿qué? Lo fuerte, ¿no? Quirón, ¿no? Un pájaro, Quirón. Un pajarito pequeño. ¿Corión? Creo que Gorión. Corión y Topo, ¿quién ganará? Se pelea. No sé, pero creo que Topo, ¿no? Pero águila y Topo. Águila. ¿Cuál es fuerte? Ya podemos pensar, ¿no? Cristianos siempre come cosas carnales. Aman al mundo. No comen comida espiritual. Están lejos de palabra del Señor, la unión del Señor. ¿Ese cristiano podría vencer? No ustedes. Uno fuerte puede ganar. Entonces, la carne, ¿cuándo ataca a nosotros? Cuando nosotros, que somos fuertes, no. Cuando estamos débiles. No comemos palabra. No recibimos poder de Dios. Amor de Dios. No está lleno de su corazón. Palabra, amor, gracias a Dios. En este momento, la carne viene. Tan pesado, ¿no? La vida cristiana. Muy difícil, ¿no? Sí, antes yo estuve gozoso, está lleno de alegría, pero no sé ahora, difícil, no quiero. Así. Siempre ataca a los débiles. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. 17 al 19.
17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que lo poseas. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Cuando atacó Amalek, aquí dice, versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajados. En este momento. Entonces ustedes, hay que comer. Palabra, ¿no? Hay que llenar su corazón amor del Señor, promesa del Señor, ¿no? La carne no nos da felicidad verdadera, cosas verdaderas. Solo engaña un momento a nosotros. ¿No? Diablo satisfaciendo nuestro deseo de carne, dando cosas instantáneas. Él quiere destruir nuestra alma, nuestra fe eternamente. Eso es diablo. Pero Dios quiere darnos cosa eterna, gloriosa. Tenemos que andar conforme al Espíritu. Hay que comer. Hay que permanecer en Cristo. Hay que llenar su corazón, su amor, su poder, su palabra, su promesa. En este caso podemos vencer, ¿no? Eso es cristiano. Gálatas capítulo 5. Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros aprendimos Cristo crucificado. Sí, pero aquí nos enseña los que son de Cristo. Los que son de Cristo significa no solo salvo, sino también los que viven por voluntad de Dios, por gloria a Dios. Los que son de Cristo, salvo verdaderos, ellos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros vivíamos, nosotros vemos la cruz. ¿Por qué el Señor murió? No solo quitar nuestros pecados, sino también para quitar el pecado en nuestra vida. Por eso cristianos verdaderos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso cristiano verdadero no vive para deseo de carne, sino por voluntad de Dios, para voluntad de Dios, para su gloria. Eso es cristiano. No vive para la carne. ¿Entendido mi palabra ustedes? Uno vive conforme a la carne, al final, ¿qué recibirá? Muerte, dolor, ¿no? Vive según carne, al final, ¿recibirá qué? Dolor, muerte, vanidad, nada más. Pero nosotros andamos conforme al Espíritu, Señor lo está en nuestro corazón, gozo, alegría y también fuerza también, ¿no?
vamos a aprender una palabra que como concepto o palabra, tampoco, ¿cómo explico yo? Ya. Ustedes han escuchado la maldición de la ley, creo que. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Ya, palabra maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Vale? Porque nosotros hemos quebrantado la ley. Por eso Jesús pagó todo eso. Por eso nosotros salimos de la maldición de la ley. Palabra maldición de la ley. Redimió, Señor, ¿no? Por eso nosotros salimos del infierno, juicio eterno. Y no solo perdonamos nuestros pecados, no solamente no tenemos maldición eterna. Los creyentes verdaderos son justos. ¿Por qué? Nosotros tenemos la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, la palabra justicia de Dios. Por eso, cristiano, otra palabra, son justificados. Así la Biblia dice. ¿Entendido hasta aquí? La maldición de la ley nos redimió y nos ha dado la justicia de Dios. Por eso, para siempre, salvo es hijo de Dios, justos son justificados. Pero usted hay que saber una más. Nuestra posición, sí, justos. Pero justo hay que vivir como justo en su vida. Hay que vencer pecado, hay que vencer la carne. Pero siendo justo siempre vive en pecado. ¿Puede ser? Por eso, aunque salvo, vive en pecado, no obedece palabra del Señor, en su corazón no hay paz. No puede disfrutarse paz ni gozo. Después de cometer pecado, rey David perdió ¿qué? El gozo de la salvación. Salmo 51, ¿no? Salvación para siempre ya ha dado a David, pero no puede disfrutarse el gozo de la salvación. Ya perdió el gozo de la salvación. Aunque cristiano, no anda conforme al Espíritu, según voluntad de Dios, no puede disfrutarse en su vida gozo. No puede. Ni alegría. Por eso siendo cristiano, su cara así. Ay, yo vivo porque no puedo morir. Así. ¿Eh? Muy triste. Porque cristiano, hijo de Dios, vive así. ¿Eh? Su corazón como infierno. ¿Eh? Dolor lleno, está lleno. ¿Eh? ¿Por qué ha cambiado así? ¿Eh? Para darnos estos, así Dios nos salvó. No, ustedes. No ha obedecido. ¿Eh? No anda conforme al Espíritu. Anda conforme la carne. Por eso han perdido cosa de la salvación. Poder del Espíritu Santo. No puede vencer tentación, no puede vencer pecado. Vive en pecado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vive por la voluntad de Dios, conforme al Espíritu. Los salvos verdaderos. Entonces, ustedes, si ya nosotros, redimido de la maldición de la ley, por eso no habrá más maldición, juicio, y nosotros ya tenemos justicia de Dios, pero cada día, cada momento en nuestra vida, no cumplir la justicia de la ley, ya otra palabra, la justicia de Dios, no, la justicia de la ley, no tendremos paz, gozo en nuestro corazón. Pero, pastor, la carne es muy fuerte. ¿Cómo podemos vencer la carne? Por eso ha venido Espíritu Santo en nuestro corazón. Andando conforme al Espíritu Santo, comiendo su palabra, su poder. Nosotros vencemos la carne. Romanos capítulo 8, otra vez. Romanos capítulo 8.
Versículo 3 y 4. 3 y 4. Tres y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí, capítulo 8, no tema de perdón de pecado. ¿Cómo podemos vencer pecado en nuestra vida? Ese tema, aquí. Jesús había preparado todo esto, por ese Espíritu Santo, aplicando estos en nuestra vida. Él trabaja para que nosotros venzcamos la carne, pecado. Pues aquí capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, nosotros no podemos guardar la ley perfectamente, somos débiles. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de la carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nuestros pecados. También el pecado condenado en la cruz. Yo digo dos cosas. Nuestro pecado, también el pecado también condenado en la cruz. Ese poder, Espíritu Santo, ha venido a nosotros para que nosotros venzcamos. Nosotros seguimos al Señor, el Espíritu Santo, aunque somos débiles, podemos vencer la carne. Eso es el plan de Dios. Eso, santificación en la tierra. Siendo justo, podemos vencer la carne, andando conforme al Espíritu Santo. Por eso Él envió Espíritu Santo. Aquí pues dice, conforme al Espíritu andamos nosotros. Ustedes, Jesús, vamos a entender un poco. Jesús, un hombre fracasado, ¿piensan así? ¿No? ¿Por qué no? Él siendo, por ejemplo, él tiene todo autoridad, poder, pero vivía en este mundo un débil. Él, teniendo todas las cosas, vivía en este mundo como un pobre. Nació en la casa de carpintero, pobre. Para él no había guardia. Él en su vida no tenía nada, él sufrió, quitado su ropa en la cruz, teniendo dolor extremo, él murió. Eso es su vida. ¿Por qué eres vencedor? Eres fracasado, ¿no? Desde este punto de vista de los hombres, a los ojos de los hombres, Jesús, eres fracasados. Pobres, misericordia, misericordiosos, pero no ustedes. Aunque él tenía poder, con ese poder no conquistó otro país, con violencia. Él teniendo él eres sublime, sublime puede ser. No menospreciar hasta a los pobres, a los pecadores. Él se hizo amigo de los pecadores. Él sirvió a todos los hombres, llevando todos los pecados al final. Él murió sufriendo por todos, ¿no? Solo vemos su vida, eres fracasado, pero ustedes no. Cuando él murió en la cruz, él dijo, consumado es. Eso Cristo. Consumado es. Eres triunfador, ¿no? Colosenses capítulo 2.
Colosenses capítulo 2, versículo 14-15. Versículo 14-15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, cuando él estaba muriendo con dolor, vergüenza, sufrimiento, él triunfando sobre ellos en la cruz. Eres vencedor para siempre, triunfador. Los apóstoles, por ejemplo, una semana antes yo prediqué sobre capítulo 3 de Hechos. Pedro dijo a un mendigo, yo no tengo oro ni plata. Uy, pobrecito. Apóstol Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, él tenía muchísimos conocimientos. El linaje de Israel, de tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Así él dio testimonio. Pero él, dejando todo, sufriendo, en toda su vida, él vivió por el Evangelio. Porque él era tonto, ¿ustedes piensan así? Gesto, que en nombre de gobernantes en aquel momento, él, escuchando testimonio de apóstol Pablo, dijo, tú estás locos. Así dijo. De muchas letras te vuelven loco así. Tú estudias muchísimo, por eso ahora estás loco. Él dijo, yo no soy loco. Él respondió. Porque él había visto la resurrección del Señor. Él había visto el tercer cielo. Si no, ¿cómo podría sufriendo toda su vida? Podría vivir así. Apóstol Pablo, sufrido muchísimo toda su vida. Entonces, ¿él era fracasado? ¿Ustedes piensan así? A nosotros no tenemos sufrimiento por evangelio, por palabra. Por eso nosotros ya, vencedor, eres fracasado. ¿Así piensan ustedes? No, ustedes. Noé, aquellas épocas, él era rico. Si no, ¿cómo podría hacer una arca, ¿no? Tan grande, enorme, ¿no? Él gastando todas sus riquezas, él hizo estos. Trabajaba muchísimo. ¿Él era fracasado? No. Abraham vivía en los Ur de los Caldeos. Civilización muy avanzada en aquel momento, Ur de los Caldeos. Pero dejando allí, según mandamiento del Señor, él fue ¿a dónde? Canaán, una aldea en aquel momento, una aldea, ¿no? Un pueblo apartado. Él vivía solo en la tienda, él habitaba en la morada, porque toda su esperanza en el lugar celestial. Hebreo 4:11 explicado así, ¿no? Moisés, dejando todas sus riquezas, él sufrió con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Él siempre puso su mirada en el galardón, ¿no? Eso es Moisés, ¿no? Entonces, ¿eres fracasado? No, ustedes. Entonces, yo quiero decir, ustedes, nosotros, nuestra vida cristiana, no podemos andar sin pensar. Para nosotros hay lucha, batalla espiritual cada día, cada momento. Si no,
podríamos caer en la tentación, en pecado, seremos inútil ante Dios. Podemos ser inútil ante Dios. ¿Cómo podemos vencer la carne? Sí, solo andando conforme al Espíritu. Hermanos, no se olviden, por favor. Adán, solo una vez caído en la tentación, él trajo muchísima maldición. Desobediencia. Vive según carne, al final traerá muchísima maldición, dolor. Aunque se arrepienta, no puede cambiar su vida. Pero cuando nosotros obedecemos, vencemos andando conforme al Espíritu Santo, Dios nos dará muchísima buena cosa. Por eso tenemos que vencer, soportando. ¿Entienden mi palabra ustedes? ¿Sí, verdad? Como Apocalipsis capítulo 2:3. El que venciere. El que venciere. El que venciere. Solo vencedor tendrá la vida eterna, la gloria. Para fracasado, solo no perder solo premio. Habrá dolor, vergüenza, sufrimiento. Eso es nuestra vida. Entonces, pensando estos, vamos a andar. Ya. Hoy yo predico hasta aquí. Ya, oremos juntos. Padre Dios, te damos gracias por salvarnos. También gracias por darnos tu palabra, tu iglesia. También los hermanos amados y ese muy buen tiempo. Señor, 3 meses no podemos reunirnos, por eso hemos perdido poco fuerza, pero en nuestro corazón tenemos fe y tu amor, tu esperanza, dolor, tu esperanza y tu gozo, Señor. Queremos andar conforme al Espíritu. Danos más sabiduría, porque nosotros sabemos, Adán fracasó su vida, porque él fue tentado. Señor, en nuestra vida también habrá muchas tentación y pruebas. Queremos vencer. Danos más tu palabra, tu sabiduría y tu poder, tu amor, para que nosotros venzcamos pecado y todas las cosas malvadas. Señor, ayúdanos, por favor. Algunos hermanos no pueden participar hoy. Señor, donde quiera que estén, está con ellos. Guíales, por favor. Dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Aviso, por favor.